Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal, en su programa Mire lo que oyes. Escuche bien, mire lo que oyes. Un programa donde venimos a hablar de Dios, de su palabra, de sus promesas, de su reino. Un privilegio que tengo yo en este momento, porque hablar de Dios, hablar de su palabra es un privilegio, es un gozo y más es un mandato. El Señor manda a quienes le servimos, a quienes nos esforzamos por seguirlo, nos manda a predicar su palabra. Prediquen mi palabra, así no los escuchen, para que la palabra de Dios sea predicada en todos los rincones del mundo y no haya excusa para aquellos que no quisieron saber nada de Dios. No haya excusa. Y por eso, cada vez que tengo este privilegio, este gozo, tengo que recordarle a usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha visto este programa y es seguidor de nuestro programa, y a usted que lo está viendo por primera vez, quiero recordarle lo más importante que tenemos que tener en cuenta si queremos una relación con Dios. Y es el temor de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Temor reverente. Un temor que tiene promesa. El Señor dice, quien me tema, yo lo guardaré. Quien me tema le va a ir bien. Bienaventurado es el que me tema. Por eso es necesario que usted preste atención. El que tenga oídos y le sirven, oiga. Oiga es escuche con inteligencia, con interés. Temor de Dios, escuche bien. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, no. Es tener miedo de estar separado de Dios, del Creador, del Hacedor de todo lo que existe, de nuestro Hacedor. Tener miedo de estar fuera de su cobertura, tener miedo de seguir separado de Dios como llegamos a este mundo, muertos para Dios espiritualmente, tener miedo de estar en esa condición. Por eso, cuando la gente lee el Salmo 91, que en el primer versículo dice, quien habita al abrigo del Altísimo, morará bajo su sombra omnipotente. Escuche bien, quien habita es aquel que teme al Señor. Es aquel que le da a Dios el primer lugar en su mente, en su corazón, que lo ama por encima de todo y que se esfuerza por obedecerlo, por hacer su voluntad, porque quiere ir a vivir con Él como hijo de Dios. Ese que hace eso es el que habita al abrigo del Altísimo. El que está en esta condición, ese gozará de la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede, del Omnisciente, el que lo sabe todo, del Omnipresente, el que está en todos lados. Si usted quiere vivir bajo la sombra protectora de ese Dios que acabamos de describir, tiene que temerle, temor reverente. Tiene que ocupar el primer lugar en sus pensamientos, en su diario vivir. Tiene que ocupar el primer lugar en su vida cotidiana, al levantarse y al acostarse. Si Él es su Dios, usted va a gozar de sus promesas, de su poder. Y bastará con que lo invoque y Él le responderá. Porque Él como Dios nunca nos falla. Nunca nos falla. Los que fallamos somos nosotros. Así que ya sabe, temor de Dios, tener miedo de vivir en este mundo separado de Dios, muerto para Dios. Porque si está muerto para Dios, su apoderado, su amo, es el príncipe de las tinieblas, el príncipe del mal. Ese es su amo. Nacemos bajo la potestad de Satanás por causa del pecado del hombre. Pero nuestro Dios, nuestro Creador,
que es misericordioso, es bueno y su misericordia es para siempre. Él nos envía un Mesías Salvador, un enviado Salvador, Jesucristo, un Cristo Salvador, Cristo enviado, Jesús, Dios salva. ¿Para qué? Para que todos los que nacemos bajo la potestad de Satanás, separados de Dios, si reconocemos a Jesucristo como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como su unigénito, a quien Él envió por amor a su creación, a la gente del mundo, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús, todo aquel que le crea a Él, pueda ser salvo por Él y regresar a casa con Dios. Así de sencillo, ese es el programa. Ese es el programa de Dios. Dios, después de la rebelión de Lucifer, quien se encargaba de las alabanzas de Dios, de la oración a Dios, y que llegó un momento y se creyó que él podía ser Dios y que él estaba por encima de Dios. Se olvidó de quién lo creó, de quién lo sustentaba, de quién era su amo, su Señor, y quiso ser él Dios, quiso ocupar él el primer lugar. Se rebeló contra Dios, y cuando Dios lo echó de arriba del tercer cielo, miles de millones de hijos de Dios se vinieron con él. Miles de millones de ángeles, de hijos de Dios se vinieron con él, ángeles caídos. ¿Y a dónde fueron echados? A este planeta, al planeta más pequeño de la gracia, al planeta más significante, al más pequeño, a la Tierra. Aquí fueron echados ellos. Y como aquí vivía el mal, y el mal es destrucción, la tierra estaba desordenada y vacía, como dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1. Nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí fue echado Satanás y sus demonios, los ángeles caídos. Y aquí en esta tierra, habitada por el príncipe de las tinieblas, Dios nos creó a nosotros. El Dios Todopoderoso en esta tierra hizo un paraíso, el paraíso del Edén, donde con su boca separó las aguas, creó la luz, hizo el mundo. Hizo el mundo. Y después que creó todas las condiciones para vivir el hombre, que fue lo único que Dios hizo con sus manos, porque lo demás lo hizo con su boca. Con sus manos agarró tierras fuera del paraíso que hizo en la tierra. Tierra contaminada, porque aquí estaba el príncipe de las tinieblas y sus demonios. De esa tierra contaminada hizo un muñeco con sus manos, con agua, y le dio aliento de vida. Y dice la palabra que colocó al hombre, al muñeco que hizo, ya con vida lo colocó en el huerto del Edén. Eso lo podemos ver en Génesis 2:7, el cual voy a leer. Dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. No estoy inventando nada. Estoy diciendo lo que está escrito, interpretando lo que está escrito. El plan de Dios hizo un muñeco contaminado,
lo colocó en el paraíso que hizo en el huerto del Edén, y le dijo a Adán, le dijo al hombre: de todo fruto de árbol puedes comer, de todo animal viviente puedes comer, enseñoréate de lo que te estoy entregando, enseñoréate en los animales, en las plantas, pero le puso una condición. Le dijo: de todo fruto de árbol puede comer, a excepción de un fruto de un árbol que él llamó el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dijo: de el fruto de ese árbol no comerás. De cierto te digo que el día que comieres del fruto de ese árbol, ese día morirás. No le dijo que iba a morir, sino ese día era comiendo y muriendo. Esa fue la condición que Dios le puso al hombre. Lo demás ustedes lo pueden leer, conseguirlo ahí. Hizo la mujer, la ayuda idónea del hombre. El enemigo que estaba aquí, en este planeta Tierra, estaba escuchando todo lo que Dios estaba haciendo. Y escuchó la conversación de Dios con el hombre. Y como el enemigo quiere imitar a Dios y quiere suplantar a Dios y cree que puede hacerlo, y trata de sabotear los planes de Dios. Entonces el enemigo se metió en espíritu en una culebra, y fue y le habló a Eva. Y le dijo: mujer, de todo fruto de árbol no puedes comer. Eva le respondió, le dijo: mentiroso, yo puedo comer del fruto de todos los árboles, a excepción de aquel, del árbol del bien y el mal. Ese no puedo ni tocarlo porque moriré. Dios no le dijo eso, por eso lo puso Eva de demás. Pero el diablo quería una conversación con ella, y por eso le dijo que Dios le había dicho que no podía comer del fruto de ningún árbol. Y ella, por contestar, le habló con el enemigo, escuchó la voz del enemigo, y el enemigo le dijo: no vas a morir, mujer. Lo que pasa es que bien sabe él que el día que coma del fruto de ese árbol, ese día van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como él, van a ser dioses. Y Satanás le metió la cizaña a Eva y se fue. Le dejó ahí el dato. Le dejó la cizaña, la incertidumbre. Y como el hombre viene, el muñeco fue hecho de tierra contaminada, Eva veía que el árbol era hermoso, el fruto era hermoso, apetitivo. ¿Cuánto tiempo pasó? No se sabe. Pudieron haber pasado muchos años. Hasta que Eva terminó cayendo en la cizaña, en la voz del enemigo. Terminó escuchando la voz del enemigo y desechando la advertencia del Dios Todopoderoso, de nuestro Creador. Y comió del fruto del árbol prohibido y le dio de comer a Adán. Y cuando Dios se dio cuenta que lo desobedecieron, los echó del huerto del Edén, fuera de aquí. Y puso un querubín con una espada encendida para que si el hombre regresaba no pudiese entrar. Y ahí comienza la historia. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios era que el hombre, Dios le dio todo lo bueno. Ya en una ocasión los ángeles del cielo, los hijos de Dios, teniendo todo lo bueno, se cansaron de lo bueno y se vinieron con Satanás. Y aquí se repitió la historia porque traían genes de esa perversión. Y fueron echados fuera del huerto de Edén y comenzaron a vivir bajo la potestad de Satanás y muertos para Dios, porque Dios dijo que iban a morir, y Dios habla espiritualmente. Espiritualmente muertos es separados de mí. Váyanse con Satanás. ¿Para qué? Para que el hombre viera lo que es una vida con el mal. Y viviendo esa vida, que es de sufrimiento, de destrucción, de dolor, de muerte,
Él envía un mensajero, un Mesías Salvador, que vino a rescatarnos de la potestad de Satanás, y el precio que tuvo que pagar fue con su sangre en la cruz, para rescatarnos de la muerte y traernos a la vida, para poder volver a caminar de vuelta a casa con nuestro Dios. Él tuvo que entregar su vida y con su sangre pagar nuestra redención. Él nos hace libres de esa maldición y nos deja libres. Después que nos compra, Él nos deja libres. Él no nos obliga a ser siervos de Él. Él no nos obliga a ser esclavos de Él, porque Él nos compró. Pero Él no nos obliga. Usted decide qué va a hacer ahora. Aprovecha ese regalo inmerecido. Aprovecha ese regalo tan grande de parte de nuestro Creador, de volver a vivir para regresar con Él para la eternidad. Eso queda a libre elección del hombre. Y comienza la historia que conocemos. Cuando viene Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, Él viene a enseñarnos el reino de Dios, viene a enseñarnos al Padre y viene a mostrarnos el camino a seguir para regresar a vivir con Dios. Por eso la palabra dice en Juan 3:16, tengo que repetirlo cuantas veces sea necesario, dice: amó tanto Dios al mundo que entregó a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que le crea a Él sea salvo y tenga vida eterna. Y el 3:17 dice: Él no vino a condenar al mundo. Él no vino a reclamarnos, a decirnos nada. No, Él vino, fue para que el mundo fuese salvo por Él. Para que nosotros, al escuchar la voz de Jesucristo, del Hijo de Dios, y ver lo que Él hizo por nosotros, y seguir sus mandamientos, sus recomendaciones, podamos llegar a ser salvos. Por eso dice: para que el mundo sea salvo por Él. Solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Solo a través de Cristo podemos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Escrito está: sin mí nada pueden hacer, dijo Cristo. Sin mí no lo podrán lograr. Solo a través de mí pueden llegar al Padre. Y Cristo, lo primero que dijo cuando comenzó su obra, su ministerio, la misión que el Padre Celestial le encomendó aquí en la tierra, fue arrepentimiento. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. ¿Qué significa? Cambien su forma de pensar. Porque nuestra vida es lo que nosotros pensamos. Y nacemos en un mundo malo, contaminados, llenos de maldad dentro de nosotros. Nuestro placer, hacer lo malo, porque el hombre nace recreándose en lo malo. Por eso Cristo nos dijo: ustedes son malos. Y sin embargo, a pesar de ser malos, si su hijo le pide pan, no le dan una piedra. Si le pide un pescado, no le dan un escorpión. Ahora el único bueno que es el Padre, ¿qué no les dará a ustedes si ustedes lo hacen su Dios, su Padre? ¿Qué les puede negar? Y Cristo vino a mostrarnos eso. Y dijo que teníamos que arrepentirnos, cambiar, renunciar a la vida en este mundo, renunciar a la maldad, al príncipe de este mundo, al amo que tenemos al nacer en este mundo, renunciar a esa vida, haciendo simulacro de morir para el mundo cuando somos sumergidos en el agua, y al salir del agua declaramos que Jesucristo, el unigénito de Dios, el Cordero de Dios, que Él ahora es nuestro Señor, que ahora Él es nuestro amo,
a Él pertenecemos y a Él seguiremos, porque a través de Él regresaremos a casa con Dios Todopoderoso. Una declaración hecha en público, públicamente. Que el mundo piense lo que quiera de nosotros. Jesucristo dijo, si no nacen de nuevo no verán el reino de Dios. Ustedes son carne y la carne es del maligno. Tienen que nacer en el espíritu que Dios puso en ese muñeco, en esa vida que le dio, para que el alma que nos fue dada regrese a casa con nuestro Hacedor. De lo contrario, el alma seguirá perteneciendo a las tinieblas e irá para siempre con Satanás. En otras palabras, nuestra alma, por la cual se pelean la luz y las tinieblas, nuestra alma va a ir donde usted la va a mandar, donde usted quiera que esté. Y usted sabe que todo lo bueno requiere de un sacrificio. Todo lo bueno requiere de un esfuerzo. Bueno, el Señor quiere que nosotros nos esforcemos por regresar a casa. El Señor dice, háganme su Dios. Hágame lo más importante en sus vidas, en sus pensamientos. Que al levantarse se acuerden de mí y sepan y reconozcan que sin mí nada son. Y al acostarse se acuerden de mí, dice el Señor, y reconozcan que hasta en el sueño requieren de mi protección, porque el enemigo los ataca cuando están durmiendo. Y si nosotros estamos pendientes de ello, conscientes de que el único que nos guarda del enemigo, el único que nos guarda del mal, el único que nos puede proteger, que nos sustenta, es Dios. Y nosotros estamos recordándolo, demostrándole a Él que nosotros ya hemos renunciado a esa creencia de que somos dioses. Que renunciamos a nuestra voluntad para que sea la voluntad de Él la que se haga en nosotros. Que nosotros ya reconocemos que lo único bueno lo sabe es Él. Porque lo que nosotros creemos que es bueno se convierte a veces en nuestra destrucción. Por eso ponemos nuestra vida en manos de Él. Cuando reconocemos a Cristo le decimos, Señor, a ti te pertenecemos y a ti servimos. Ora por nosotros, Señor, para que nuestra fe en ti crezca y no nos llegue a fallar. Señor, no permitas que el enemigo nos toque ni nos ponga a prueba, aléjalo de nosotros. Ayúdanos a vencer esa naturaleza pecaminosa, ese cuerpo que viene contaminado. Y que tu Espíritu en nosotros sea quien mande en nosotros, que someta la carne. Y por eso Cristo vino en carne y venció al enemigo aquí en su terreno. En la cruz lo venció. Y todo aquel que es de Cristo ya es más que vencedor. No tiene por qué tener miedo, porque el enemigo no puede con él, porque ya pertenecemos a Cristo, y si pertenecemos a Él, sus ángeles están para defendernos. Ellos nos van a defender, ellos nos van a guardar. Y a la hora de una pelea, una batalla en este mundo, Dios dice, usted no se preocupen, yo peleo por ustedes. Siempre y cuando ustedes no tengan miedo, resistan al enemigo sin miedo, porque creen en todo lo que está escrito. Así que, amigos, todo está escrito. La palabra de Dios es el verbo, y el verbo era con Dios. El hombre, como por naturaleza es rebelde, es desobediente,
quiere actuar a su manera. Y por eso vino Cristo. Y si nosotros leemos las Escrituras, dice que Dios castigaba a su pueblo. Y castiga a su pueblo por amor, porque se desvía, porque se aleja de Él. Y como Dios sabe lo que le espera a quienes se alejan de Él, por compasión nos anda duro para que regresemos a sus caminos. Porque la palabra de Dios dice que quien ama a su hijo, lo castiga, lo corrige. Por amor de elevar a su hijo para que su hijo entre en los carriles y no se pierda. Porque usted les habla y ellos entienden, mas no hacen caso. Eso está escrito. Por eso siempre yo recomiendo que esto se compre en una Biblia para que usted pueda caminar en los caminos del Señor. Que se compre en una Biblia para que usted sepan quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son los planes de Dios? ¿Cuáles son los planes del enemigo? ¿Cuál es el contexto del proyecto del Señor? Si usted tiene una Biblia y usted la lee y usted se esfuerza por hacer la palabra que Cristo nos dejó, usted es familia de Cristo. Y si es familia de Cristo, usted va a gozar de su sombra omnipotente, de su poder. Pero si usted no lee la Biblia, la tiene y no la lee, o la tiene y la lee pero no la hace, le entra por aquí, le sale por aquí, usted nunca llegará a ser familia de Cristo. Entonces, tengan mucho cuidado. No escuchen al hombre. El enemigo es muy maquiavélico. El enemigo le quiere hacer ver a usted algo bueno cuando lo quiere hundir. Porque el propósito del enemigo es destruir lo que Dios hizo. Ese es el propósito del enemigo. El enemigo creó religiones dizque para acercarse a Dios. Y son religiones torcidas contrarias a lo que Dios manda, para que usted se mantenga separado de Dios. Para que usted no haga las cosas como Dios manda. Y las haga como el enemigo le dijo que tenía que hacerlas. Parecidas, pero no son iguales. Y en Dios las cosas se hacen como Dios dice. Si usted le hace caso al enemigo, usted no tiene parte con Dios. Dios no comparte la gloria con nadie. Con nadie. El único Dios es Él. Y por eso reclama el primer lugar en nuestros pensamientos. El primer lugar en todo. Porque Él es todo. Él es el dueño de todo. Y todo lo que le pidamos a Dios a través de su Hijo, orando y creyendo, si es para acercarnos a Él, si es para agradarle a Él, Él nos lo dará. Es lo que no nos va a dar, es lo que pidamos y que estemos pidiendo, y eso nos aleje de Dios. Lo que nos aleja de Él no nos lo va a dar. De repente el enemigo se lo da para que usted se aleje de Él, de Dios. Entonces, cuando creemos en Dios, por eso la palabra dice que cuando creemos en Él, estamos en Él, todo lo que sucede es para bien nuestro. Porque Él está ahí, al lado nuestro. Él es omnipresente. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Y Él está ahí para ayudarnos en nuestro andar de regreso a casa. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere el Padre de nosotros? Que hagamos lo correcto, que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en su Hijo, en su unigénito, que lo obedezcamos, que tengamos toda nuestra confianza en Él, porque solo a través de Él vamos a regresar a casa. Estaba viendo una discusión de dos religiosos.
unos cristianos llamados testigos de Jehová y otros cristianos llamados cristianos. Y estaba la discusión, es porque el hombre se ha enlazado en que Dios no es Cristo y que Cristo no es Dios, que Cristo es hijo de Dios, mas no es Dios, que Cristo es igual a uno de nosotros porque nosotros somos hijos de Dios. O sea, discusiones sin sentido, porque el que realmente quiere regresar a casa lo que tiene que hacer es lo que dice el Padre. El Padre dijo que hay que creer en su Hijo y que tenemos que obedecerle y hacer lo que Él nos dice, porque solo a través de Él podemos regresar a casa. Y Cristo dijo que solo los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos entrarán al reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en el Hijo. Que el Padre y el Hijo son uno solo y el Espíritu Santo son uno solo. No nos pongamos a echarle mucha cabeza, creámoslo y más nada. Creamos en un Dios todopoderoso que se constituye en 3 personas que son la misma, pero en diferentes funciones porque hay un plan. Antes de venir Cristo, los hebreos, viendo todo lo que hizo Dios para mostrarles qué clase de Dios los anhelaba, abrió hasta el mar. ¿Qué no hizo? Fue tanto su poder que miles de egipcios se volvieron hebreos y se vinieron con los hebreos cuando salieron en libertad. Porque dijeron, no, nosotros vamos con ese Dios que lo puede todo, ese sí es poderoso. Pero como ellos se vinieron fue por lo que les convenía a mitad camino, querían que le diera todo lo que querían, que los complacieran sus concupiscencias. Y cuando no tenían algo comenzaron a renegar y a blasfemar contra Dios y contaminaron al resto del pueblo de Dios. Y terminaron todos obedeciéndolos. Que Dios se arrepintió de haberlos sacado de allá y condenó a todos los que salieron y vieron lo que Dios hizo por ellos, los condenó a morir en el desierto. Y solo permitió que aquellos que nacieron de 20 años después de la salida de Egipto, que no vieron lo que Dios hizo, a eso les perdonó porque ellos no vieron lo que Dios hizo. Y ellos, junto con 2 de los que salieron de Egipto, fueron los únicos que pasaron a la tierra prometida. Porque todo es un plan. Perdieron porque se les pegó gente contaminada, gente que vino a Dios por interés. Cuando buscamos a Dios por interés, no por lo que Él es, las cosas nos salen mal, porque Dios quiere que nosotros hagamos nuestro Dios porque reconocemos su grandeza, su majestad, su misericordia, que es perdonador, que nosotros somos malos, pero como Él es grande y bueno, Él nos perdona. Y no que lo busquemos por lo que Él nos puede dar para nosotros seguir dando de rienda suelta a los deseos de la carne. Entonces la diferencia. Y trataban el uno de ganarle al otro una pelea en esa discusión. Y el que decía que Cristo no es Dios, apeló a Juan, creo que es 20:17, donde el Señor en la resurrección dice, Él habla y dice, cuando se le apareció a María Magdalena y a Marta, y les dijo que no podían tocarlo porque Él todavía estaba en espíritu y iba al Padre, iba a su Padre, a vuestro Padre. Dios, vaya y dígale a mis hermanos que voy al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Y se agarran de ahí para decir, se dan cuenta que Jesucristo tenía un Dios, que no es Dios, que es hijo de Dios, sí, pero que no es Dios. Y se agarran de ahí. Porque el hombre quiere tener un Dios a su manera, a su interpretación. ¿Y qué no podemos sacar de la palabra de Dios? Tantas cosas podemos sacar si vemos la palabra con mente humana, mente carnal.
Si no pedimos sabiduría a lo alto, si no le pedimos sabiduría al Espíritu Santo para entender lo que Él quiere transmitirnos, no lo vamos a lograr. Por eso es necesario que usted, antes de leer la palabra, doble rodillas y clame al Espíritu Santo y le diga: Espíritu Santo, revélame, dame discernimiento, enséñame, quiero conocerte, quiero conocer al Padre, al Hijo, quiero conocer al Dios Todopoderoso. Quiero conocer la verdad de por qué estoy aquí, porque yo quiero regresar a casa con Él. Y si hay un clamor, hay una necesidad, un interés real de corazón, el Señor nos va a revelar. Y vamos a comenzar a vivir bien, porque al someternos a la palabra, comenzamos a vivir bajo el reino de Dios desde aquí mismo. Estaremos viviendo bajo el reino de Dios. Bueno, el tiempo pasó volando, ya me llegaron a decir de que se me acabó el tiempo. No me queda más que darle gracias a Dios por esta oportunidad. Y usted, si escuchó este programa, déjeme decirle que usted es uno de los predestinados a venir a los caminos del Señor. Lo que usted escuchó, si lo entendió, compártalo. Lea la palabra, cómprese una Biblia, léala. Si usted está interesado en hacer a Dios su Dios, Dios se complace que así sea. Así que nazca de nuevo para empezar, y después seguiremos aquí en este programa tratando de orientarnos a través de lo que Dios nos ha revelado. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión.